resulta cobrando una utilidad mayor que las cosas que se evidencian. Es una utilidad mucho más sutil, mucho más metafórica si se quiere, pero no por eso menos necesaria. Bueno, como lector yo creo que es como la posibilidad de crear otras realidades en la mente. O sea, que en la medida en que estoy leyendo puedo entrar en otro mundo. Yo creo que esos diferentes mundos son los que le ayudan a uno finalmente a entender la realidad. Es esa serpiente que se come la cola, ¿no? Hay momentos en que he decidido dejar de escribir y lo que sí nunca he podido abandonar es leer, ¿no? Pero llega un momento en que estás leyendo y leyendo y leyendo y encuentras una frase o una construcción tan bien hecha o un libro tan bien armado que te da ganas de escribir. Entonces, me parece que son como los dos lados de una misma moneda en las que no puedes separarlos. El momento en que ya te lanzas a escribir se vuelve parte de la lectura, y la literatura tiene esos dos costados imposibles de separar. Me interesa mucho como el asunto del lenguaje y como las emociones al mismo tiempo, las sensaciones, ese diálogo entre esas dos cosas que es donde yo creo que puede residir el arte de la escritura. En un inicio, cuando comencé, fue porque me hacían falta historias que tuvieran más personajes femeninos, donde las mujeres hicieran cosas en vez de que les ocurrieran cosas. Me hacía falta en la literatura ecuatoriana un poco más de humor, de liviandad. Todo era muy trascendental, muy serio. Y ahí comenzó. Y ahora escribir se volvió la vida. Entonces, todo un poco la manera de ganarme la vida gira en torno a la literatura. Doy clases, hago traducciones, escribo artículos y escribo libros. Bueno, la literatura sirve para muchas cosas. Sirve, por ejemplo, para uno soñar. Sirve para uno estar en paz con uno mismo, en soledad. Sirve para uno compartir y hacer regalos. Sirve para ver el mundo. Es una manera muy poética de ver el mundo, muy artística. Sirve para entender a las generaciones anteriores, a las que están viviendo con uno, entender esas voces, entender a la gente. Entonces yo sí pienso que los niños, como decíamos alguna vez con mi compadre, el finado Jairo Aníbal Niño, decíamos que los niños deberían aprender a leer en la escuela con poemas de Federico García Lorca, con los haikus japoneses. El haiku japonés pequeñito de Matsuo Basho que dice: ¿qué es esa luz que brilla en el atardecer? ¿Una luciérnaga o un imperio que se extingue? Maestro, eso nos quitamos el sombrero, porque es una concreción maravillosa y la imaginación del niño puede asimilar muchísimo todo. Un niño, haciendo una comparación odiosa, el disco duro de un niño es un disco donde le cabe muchísima información. Entonces él está atento a aprender y sobre todo está atento a disfrutar y a degustar. Pero me acuerdo, el primer recuerdo maravilloso que tengo de un contacto con un lector fue el primer libro de cuentos que yo saqué. Me subí a un bus en Quito y los buses antes eran muy pequeñitos y yo soy más o menos alta y iba así como agachada y había dos chicas con uniforme de colegio que estaban como compenetradísimas, llovía, la gente entraba, sonaba la radio y las dos estaban cuidando algo y de pronto se dieron cuenta que ya era su parada y al pararse cerraron el libro y estaban leyendo un libro mío. Y casi les iba a decir, yo lo escribí, pero fue como un momento tan lindo de que había una complicidad ahí sin necesidad de palabras, porque estaban leyendo, ¿no? Que son los personajes. La dura es lo que más me importa. O sea, es como de eso se trata esto, para mí. Yo más que escribir libros o hacer películas, para mí es crear personajes. Y de ahí es lo que íbamos a hacer como una especie de familia ficticia. Ojalá que mis personajes sean, incluso en 2 libros que yo he escrito,
son personajes verdaderos, como mi tío Carlos, que es Missing, o Andrés Caicedo, Mi cuerpo es una celda. Yo también considero que son personajes míos, en el sentido que es gente con que yo conecto con ellos y me gustaría que otras personas conectaran con ellos. Por ejemplo, yo siempre, todos mis libros tienen un título, que es no es muy novedoso eso, pero creo que podrían llamarse de otra manera y se podrían llamar con el nombre del personaje. Yo muchas veces, incluso cuando empiezo a recordar, es como el libro de Matías, ¿ah? El libro de Alfonso, cosas así, ¿ah? El libro de Beltrán, cosas así. Un personaje es un ser que viene a interactuar en el mundo, bien sea real o bien sea imaginario. A mí muchas veces me preguntan los niños, sobre todo en el espacio escolar donde mis libros tienen mucha acogida, me preguntan, bueno, ¿y a usted cómo se le ocurren los cuentos? Entonces yo les digo, los cuentos surgen de lo que el escritor sueña, de lo que el escritor desea, de lo que el escritor se imagina y de lo que el escritor ha vivido. Que eso en resumen es la vida. Hay un cuento tradicional europeo que dice que una princesa iba a encontrarse con su amado príncipe porque se iban a casar, pero en el camino decidió detenerse en una fuente y apareció una viejita que por supuesto era una bruja. Y ella le dijo, ¿qué cabello más hermoso tenéis, princesa? Porque era española la historia. Y entonces le dijo que si ella se lo podía peinar. Y entonces, pues cuando uno tiene así una cabellera abundante y se la peinan, a uno le da sueño. Y la princesa con el cepillo se quedó dormida. Y la bruja sacó un alfiler de oro y se lo clavó en la coronilla y quedó convertida en una paloma. Y por supuesto la bruja suplantó a la princesa y ella fue la que se casó con el príncipe. Y la palomita todos los días volaba hasta la muralla del jardín del castillo y allá había un jardinero. Y la palomita se paraba pues en el borde de la pared y le decía al jardinero, 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 dime, ¿cómo está el príncipe? Y el jardinero le respondía, como todos los seres humanos, unas veces canta, otras veces ríe, otras veces llora. Y entonces a mí me parece eso muy lindo porque el escritor es eso, el que unas veces canta, unas veces ríe, otras veces llora. Y de eso se puede ir decantando el material que se convierte en los libros. Un personaje es alguien que uno crea y que tiene vida independiente después de crearlo. Es como los hijos ante los padres. Los padres engendramos a un hijo y debemos tener la inteligencia y el respeto suficiente para saber cuándo viven independientemente de nosotros y hay que dejarlos que vivan solos. No, creo que otra vez volviendo a la idea de las monedas, si uno escribe sin pensar en un lector, eso no circula. El lector es el que permite que esa moneda vaya cruzando de mano y se pueda adquirir otra cosa con esa moneda y esa moneda regrese al escritor. Y siempre hay como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Y esa es la gran riqueza, me parece, de la literatura, no solo de los personajes, sino de las ciudades que se crean, de las atmósferas que saltan de los libros, es que adquieren vida el momento que un lector las atrapa y se vuelve de ellos, ¿no? Y los libros circulan no tanto por los marketing o la publicidad que pueda existir, sino por el boca a boca de que a alguien le gusta un libro y te lo recomienda o te lo regala. Y así vamos, ¿no? Por suerte. Un personaje es alguien que está en la vida o alguien que está en la ficción y tiene algo para contarle a los demás. Lo tomo, lo retomo, me meto en él y termina siendo un personaje que escribe, que cuenta, que narra su vivencia. Yo pienso que el personaje somos todos, pero el personaje es ese que tiene unas características muy definidas y que lo puedo ver distinto en la medida en que yo digo, es así. Pero pienso que todos podemos ser personajes. Pues yo creo que un personaje literario es ese que cuando el escritor ha logrado crearse una máscara, un distanciamiento que llama Bertolt Brecht en el teatro, o un desdoblamiento que llama Hugo Friedrich en la estructura de la lírica moderna para mostrar cómo la creación de máscaras de otros, si está bien habitada por una psicología, por un carácter, por una ambientación y por una atmósfera, ese personaje
se hace real, se hace permanente en el imaginario de la gente. Yo creo que una verdad mal dicha se vuelve mentira, pero que una ficción bien expresada tiene un rango verdadero a tal punto que uno puede tener más diálogos con Don Quijote, con Hamlet, con el cónsul de Malcolm Lowry que con los vecinos a quien a duras penas ve. Ese diálogo con el otro fantasmal es lo que crea un personaje. Pero yo sí creo, a pesar de las nuevas corrientes, digamos, de la narrativa, que dicen que no puede ser un personaje visto de una manera psicologista en extremo, porque entonces tendríamos que despachar toda la novelística rusa, etc. Yo creo que, por ejemplo, un gran ficcionador, no un gran pensador, porque es un ficcionador casi sin pensamiento, pero magnífico, que es Gabriel García Márquez, el único personaje real de una carnadura humana, por lo menos a mi entender, es el coronel, que es un hombre que está enamorado mucho más que de la espera de una carta, enamorado de la espera en sí mismo. Y uno no deja de pensar en ese personaje como que tuviera una carnadura humana y como los personajes de Rulfo fueran fantasmas que nos habitan. Los demás no, precisamente me parece a mí, porque carecen de una psicología. Para mí un personaje literario es alguien que tiene una psicología que se hace reconocible en medio de otros personajes.